Decíamos en el comentario a la tercera meditación que lo que Descartes se da cuenta en ella es que al haber descubierto el yo en la segunda meditación, como esa cosa de la que primero se puede estar completamente seguro, ese yo como una cosa que piensa, Descartes no solo había descubierto pues eso, un primer principio del conocimiento, una primera piedra indubitable de conocimiento, sino que además, reflexionando sobre cómo había llegado a ese descubrimiento, Descartes eh, había ganado algo así como un criterio de certeza. Bueno, el yo le parecía a la meditación como totalmente cierto, porque era evidente. Es decir, porque se presentaba a la razón como algo, como una idea totalmente clara y distinta. Pues bien, se trata de la quinta meditación, que es la que ahora nos ocupa, de explotar ese descubrimiento. Porque fijaros que si la razón tiene en sí un criterio de certeza, que además pasa por el grado de claridad y de distinción. Son las dos características que tiene que tener la idea evidente. Pues eso, si la idea se basa en la claridad y distinción, en la certeza, perdón, de una idea, se basa en la claridad y distinción de esa idea, pues Descartes solo tiene que ir repasando los diferentes tipos de ideas que tienen sí, tienen la razón, para poder establecer cómo de ciertas son cómo de ciertos son estos diferentes tipos de ideas. Bueno, pensemos un poco qué quiere decir esto de la claridad y de la distinción de una idea, de las dos características que conforman su evidencia. Se verá más claro quizá luego con los ejemplos que va poniendo Descartes. Pero en cualquier caso, dediquemos nada, un minuto de nuevo a intentar, digamos, tener una visión más rica de qué quieren decir estos dos conceptos. Bueno, la distinción de una idea, digamos que creo que se entiende bastante fácil. Una idea es distinta cuando la razón la puede separar claramente de otra idea. Por ejemplo, la idea que podamos tener de, pongamos, un círculo es totalmente distinta de la idea que podemos tener de un triángulo. Es muy difícil confundir esas dos ideas porque se nos presentan como cosas totalmente otras en el pensamiento. En cambio, la idea que podamos tener, por ejemplo, de dos personas que son gemelas, no serán tan distintas la una respecto de la otra. Y de hecho, bueno, podéis haber tenido la experiencia de haberos encontrado pues una persona que tiene gemelo por la calle y no llegar a distinguir bien con cuál de los dos gemelos estáis hablando. O incluso que al pensar en un gemelo se os mezclen pues, notas, características que pertenecen al otro gemelo. Vemos que a veces los gemelos, mal que nos pese, de ellos nos formamos ideas en la cabeza que es difícil separar la una de la otra. Bueno, eso por lo que respecta a la distinción, a la cualidad de distinción de las ideas. Esta cualidad de distinción va muy aparejada con la cualidad de claridad, ¿no? Pues una idea es clara cuando presenta el pensamiento de manera perfilada, de manera
digamos, sin restos de oscuridad, las notas características que le pertenecen. Bueno, pues por ejemplo, un círculo es una idea clara para el pensamiento, pues porque simplemente es una idea de una figura cerrada, en la cual todos los puntos están a la misma distancia del centro. Y por eso la podemos distinguir sin ningún problema de otras figuras geométricas donde eso no sucede. Por ejemplo, en el cuadrado, donde hay círculos, donde hay puntos de su figura que están más lejanos al centro, por ejemplo los vértices, y puntos que están más cercanos al centro, como por ejemplo pues el punto en el que, si no me equivoco, el apotegma se cruza con la mitad del lado, con el lado. Bueno, entonces vemos cómo las ideas claras son pues las ideas que están, por así decirlo, bien dibujaditas en nuestro pensamiento, y eso además las hace ser ideas pues muy distintas las unas de las otras. Por tanto, claridad y distinción son como una especie de anverso y reverso de digamos, una cualidad total que tiene la idea, que es su evidencia. Por tanto, Descartes ha dicho, me he convencido de que el yo es cierto, de que el yo existe verdaderamente, porque se me ha presentado como una idea evidente. Eso es la meditación segunda. En la meditación tercera, además, se ha conocido otra idea también evidente, incluso más evidente, dirá, que la idea del yo. Ya vimos que es la idea de Dios. Volviendo un pasito atrás, digamos, conformándose con ideas no tan perfectas como la idea de Dios, Descartes va a ir analizando el resto de sus ideas y va a ir analizando, va a ir estableciendo pues cuál es el grado de evidencia y por tanto cuál es la verdad que cabe adjudicar a esas ideas. El primer grupo con el que se va a detener, es el de las ideas matemáticas. Las ideas matemáticas, las ideas pues de la geometría, de la aritmética, las ideas, digamos, relativas a lo que Descartes llama el número. Pues bien, digamos, contemplando estas ideas, pues, como el ejemplo que poníamos, la idea del triángulo, la idea del círculo, incluso la idea de un número, pues la idea del 2, la idea del 3, la idea de una operación matemática, por ejemplo, la idea de la suma. Descartes se va a dar cuenta que esas ideas son perfectamente claras y distintas. Es decir, digamos, la gracia que tienen las matemáticas es que al estar depuradas de todo material sensible, aparecen a la mente pues, sin resto de confusión. Digamos, las notas características que conforman cada idea están muy bien perfiladitas, y eso permite que las ideas matemáticas pues, sean totalmente claras y por tanto que se puedan distinguir muy bien las unas de las otras. Por tanto, las ideas matemáticas, dirá Descartes, son totalmente evidentes. Y por tanto, son ciertas. Es decir, apuntan a una verdad de la que no cabe duda posible. Y poniendo este asunto en relación con la clasificación de las ideas que hace Descartes en la meditación tercera, lo que debemos decir entonces es que estas ideas, que por supuesto no son adventicias, es decir, no nos han venido, no le han venido a la razón de fuera, porque por ejemplo, un triángulo, ya sabemos que no lo encontraremos nunca a través de los sentidos. Los
pues a través de los sentidos nos pueden ayudar a reconocer que en una cierta en cierta cosa sensible, existente, allá afuera, pues podemos encontrar algo que se parece a la forma de un triángulo o a la forma de un círculo, pero siendo el triángulo, el círculo, ideas mucho más simples y que no incluyen nada más que, pues eso, la forma geométrica del triángulo o del círculo, no incluyen color, no incluyen un material, no incluyen una posición en el espacio, pues de alguna manera podemos decir que los triángulos, los círculos, el resto de figuras geométricas son anteriores a la experiencia. No le viene la razón de un contacto con el mundo sensible, sino que de alguna manera ya estaban ahí antes. Por tanto, Descartes dirá, obviamente, estas ideas no son adventicias, no le vienen a la razón de fuera. Por tanto, solo quedan dos opciones, que sean ficticias o que sean innatas. Es decir, que las haya creado la razón o que, digamos, sean contemporáneas con la razón. Es decir, que las haya creado la razón en algún momento, pues eso, de su desarrollo, o que, por tanto, que fueran ficticias, o que la razón las haya tenido, o que sean tan antiguas como la razón. Es decir, que la razón las haya tenido en sí, aunque no hubiera sido consciente de ellas, por decirlo así, pues desde que existe. Bueno, Descartes va a descartar que sean ficticias, va a descartar que sean cosas irreales, cosas que no tengan ningún referente real, porque, dirá Descartes, aunque una figura geométrica, pongamos un círculo, no tenga un referente, no se corresponda con un ser que está, pues, ahí fuera en el mundo sensible, eso no quiere decir que no exista. No existirá el triángulo, la idea del triángulo no existirá, el triángulo no existirá digamos, fuera de la razón, ahí entre los árboles y los pajaritos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no exista. Existirá de otra manera, existirá de otra forma, pero no es algo que yo me haya inventado. Los triángulos existen. Y digamos, una demostración quizá la más potente que se pueda dar de esta afirmación es que las figuras geométricas, por ejemplo, se descubren. Es una clase de matemáticas. Cuando un profesor presenta un triángulo, por ejemplo, los alumnos no tienen la sensación de que el profesor se está inventando esa figura geométrica, sino que de alguna manera se lo está presentando a sus alumnos y sus alumnos la reconocen. Es como si siempre hubieran sabido que existía eso que se llama triángulo, o eso que se llama teorema de Pitágoras, y de alguna manera la verdad de esa cosa que se les está presentando se reconoce. Se reconoce. Es como si de alguna manera se recordara, ¿no? La idea, mira esto, ¿no? La sensación, digamos, el momento en el que caemos o comprendemos, pues por ejemplo, todas las propiedades que se pueden ir demostrando de esa figura que es el triángulo. Una vez las vamos comprendiendo, digamos que en nuestra cabeza cuadran, de la manera como es el triángulo, cuadra que sus ángulos sumen 180 grados, que tenga tal y digamos que verifique tal o tal propiedad. Por tanto, la idea solo queda
dirá Descartes que la idea de triángulo, por ejemplo, digamos que las ideas matemáticas en general, no pudiendo ser adventicias, tampoco ficticias, sean innatas. Digamos que hay una serie de ideas que no le han venido a la razón de fuera, que tampoco ha creado por sí misma, sino que estaban ya allí, digamos, contemporáneas a la razón, y la razón solo tenía que ir reconociéndolas, algo así como recordándolas. Y fijaros que unido está en Descartes la certeza que uno pueda tener sobre una determinada idea y su verdad, ¿no? En las ideas matemáticas es lo mismo estar seguro de que una idea, pues, por ejemplo, que una figura geométrica es así o asá, tiene tales o cuales características, verifica tales o cuales propiedades. Es lo mismo estar seguro de todo eso que eso sea verdad, ¿no? Uno no puede decir, no, estoy seguro de que tengo estoy totalmente seguro de la tabla de multiplicar del 7. La domino con perfección, estoy seguro de ella, no hay duda. Pues 1 por 1, 1 por 7 es 7, 7 por 2 14, 7 por 3 21, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es inseparable de que lo que estoy diciendo sea verdad. Lo mismo con un triángulo. O sea, la certeza en que un triángulo tenga 3 lados es igual a la verdad, a que sea verdad que el triángulo tenga 3 lados. ¿No? Fijaros que esto se cumple en las ideas matemáticas, que la certeza más o menos subjetiva sea igual, sea lo mismo que la verdad objetiva, no se cumple con las ideas del mundo sensible, ¿no? Todos los ejemplos que van poniendo las meditaciones dan buena cuenta de ello. No es lo mismo que yo esté seguro de que allá a lo lejos he pegado a mi amigo José, que eso sea verdad. Porque muchas veces ha pasado que había estado seguro de que veía a José ahí al fondo y luego había resultado que esa persona existente ahí fuera no era verdaderamente José, sino simplemente alguien que se le parecía. Pero eso en las matemáticas no sucede. En las matemáticas, que una cosa presente certeza, digamos que yo pueda tener certeza, mejor dicho, sobre una idea, es exactamente lo mismo que esa idea sea verdadera. Y esto solo se comprende a la luz de todo lo que se ha ido diciendo en las meditaciones 3 y 4. Ya digamos, este principio, que la verdad sea igual o sea, que la creencia sea igual a la verdad, se puede reformular a este nivel no tan profundo de las meditaciones, diciendo que aunque no podamos admitir, digamos, a este nivel de meditación, que la creencia sea lo mismo que la verdad, lo que sí que podremos admitir es que la creencia que nosotros tenemos en una idea es igual al grado de persuasión que esa idea ejerce sobre nosotros. Y eso, a este nivel de meditación, es lo más cercano a la verdad que quepa pensar. Es decir, si yo no puedo establecer una relación muy fuerte entre que yo analizando las ideas se me presenten como evidentes, y el hecho de que esas ideas me persuadan de que son necesariamente verdad, pues digamos ya puedo coger mi razón, tirarla a la basura o directamente asumir que, bueno, tengo una vocecilla interior ahí que me hace tener una serie de pensamientos, pero que no me sirve para nada. No me sirve para conocer la verdad de ninguna cosa en el mundo.
Por tanto, repitámoslo muy rápidamente. La evidencia que presente una idea es indicio seguro de la verdad de una idea. Y si esto no nos lo acabamos de creer, digámoslo de otra manera, digamos que se basa en la anterior. El grado de evidencia que me proporciona una idea tiene que ser para mí motivo de, o va a ser la causa del grado de persuasión que esa idea produzca sobre mí. Si una idea me parece muy evidente, si una idea se me presenta a la mente de manera clara y distinta, no me va a quedar otra. O sea, no puedo evitar que yo no me convenza de manera muy fuerte de esa idea. Y lo dicho, las ideas matemáticas tienen una naturaleza tal que me persuaden, me convencen de que se refieren a algo que es verdad, cosa que no pasa, repito, con las ideas sensibles. Vamos, que es más fácil estar seguro de algo en una clase de matemáticas en la que todo sucede mediante ideas claras y distintas, dibujadas de manera, digamos, negro sobre blanco en la pizarra, que salir fuera de la clase y estar seguro sobre algo en ese mundo de ideas. Es en ese mundo sobre el que tengo ideas mucho más confusas y oscuras, que es el mundo pues, exterior. Es el mundo de nuestra vida acostumbrada. Bueno, Descartes, la meditación quinta, retoma otra vez, digamos, se vuelve a detener sobre la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios, como una idea del pensamiento, también se puede ir recorriendo, también se pueden ir, digamos, analizando las diferentes características que contiene y veremos, dice Descartes, que se presentan de manera tan evidente, tan clara y distinta como las ideas matemáticas. Incluso más. Porque las ideas matemáticas, por ejemplo, cualquiera de las ideas matemáticas, ninguna característica contenida en ellas es la existencia. Es decir, si yo analizo la idea de un triángulo, voy recorriendo cuáles son sus notas características, pues tiene 3 lados, que tiene 3 ángulos, que se puede clasificar, digamos que puede admitir diferentes tipos, puede ser rectángulo, que puede ser escaleno, que puede ser no me acuerdo del otro tipo. No vamos a encontrar ninguna propiedad que sea su existencia. Es decir, aunque nos convenzamos de que el triángulo, necesariamente, si no lo he visto en el mundo real y tampoco me lo he inventado, pues tiene que existir en alguna parte, digamos que en las propiedades del triángulo no está el existir realmente. En cambio, en la idea de Dios sí que podemos encontrar la propiedad de una existencia necesaria. ¿Por qué? Porque siendo la idea de Dios, en suma, la idea de un ser
sumamente perfecto, es decir, la idea de un ser que reúne en sí todas las perfecciones en que quepa pensar, bien, pues como la existencia necesariamente es una perfección, es decir, es mejor existir que no existir, el ser sumamente perfecto necesariamente deberá incluir en sí como una de sus propiedades, una de sus notas características, la propiedad de la existencia. Por tanto, en cuanto yo descubro la idea de un ser perfecto, dirá Descartes, podría ser que nunca hubiera pensado en esta idea, en cuanto la razón descubre la idea de un ser sumamente perfecto, es decir, al que no le falta nada, pues necesariamente deberá convencerse de que a ese ser, como no le puede faltar nada, tampoco le puede faltar la existencia, y que, por tanto, el ser sumamente perfecto sobre el que pensamos, sobre el que estamos pensando, necesariamente tiene que existir. Fijaros que esto es una prueba, como lo ha presentado Descartes, de la existencia de Dios. Si tenemos la idea, si la razón tiene la idea de Dios, por las características de esa idea, necesariamente tiene que existir. Fijaros que Descartes pasa de la idea de el ser sumamente perfecto, es decir, Dios, a la necesaria existencia de este Dios. Bueno, este tipo de argumento se remonta a la época medieval, siglo XI, XII, bueno, no recuerdo bien, se retrotrae la obra de un monje, Anselmo de Canterbury, que formuló un argumento muy parecido, que desde entonces se ha llamado argumento ontológico, ¿no? La prueba ontológica de la existencia de Dios. Una prueba que, como vemos, pasa de la idea de Dios a concluir la existencia de ese Dios. Ya vemos por qué. Pues porque parece ser que las características de esa idea necesariamente tenemos que poner la característica de existir, ¿no? Se le podría decir a Descartes, bueno, ya, pero entonces eso lo podríamos hacer con cualquier idea, ¿no? Porque, no sé, pienso en el unicornio. La idea del unicornio. Pues esa idea del unicornio, si mi mente le añade la idea de existencia, pues ¿qué pasa? Que eso demuestra que los unicornios existan. Y Descartes, como ya había dicho Anselmo, dirá no. La idea del unicornio no incluye necesariamente su existencia. Eso lo he añadido yo porque me ha dado la gana. Por tanto, yo no puedo pasar de la idea de unicornio a la existencia real de ese unicornio. Pero en cambio, la idea de Dios sí que, no es que pueda añadirle la existencia, es que debo añadirle la existencia. La idea de un ser sumamente perfecto, por narices, tiene que incluir la existencia. Descartes dice que la razón no puede imponer necesidad a las cosas, no puede forzar las cosas. Lo único que puede hacer la razón es reconocer cómo las cosas son. En este caso, la razón no está imponiendo o forzando a que Dios exista. Simplemente está reconociendo que si pensamos en la idea de Dios, necesariamente este Dios debe existir. No nos queda otra que pensar eso. Pues bien, bueno, esta prueba de la existencia de Dios se basa, o digamos, presupone a un nivel más profundo de las meditaciones, otra prueba, que podríamos llamar la prueba existencial o prueba de las perfecciones de la existencia de Dios, que, como vimos, Descartes da en la meditación tercera, y que ahora aquí no vamos a recordar. Por tanto, esta prueba de la existencia de Dios es un poquito más superficial que aquella otra, pero bueno, y eso, digamos, de alguna manera quizá tiene que ver, o explica, no, seguro explica por qué esta prueba de Dios parece así como un poco insegura.
¿no? Como que a lo mejor no nos acaba de convencer del todo. Parece que tiene bastante sentido, pero hay algo ahí que le falla. Bueno, quizá es porque esta prueba debe apoyarse en otra prueba, que es la que da Descartes en la meditación tercera, que es la prueba de Dios a través de los grados de perfección. Pero bueno, lo dicho, os remito a aquel vídeo, no vamos a volver a entrar en esa otra prueba de la existencia de Dios. Vale. Es curioso porque, así como digamos, cuando hablamos de ideas matemáticas, pues vamos, no es raro decir que son ideas que son fáciles de conocer. Bueno, las matemáticas pueden ser endiabladamente complejas, pero si pensamos en las matemáticas sencillas, pues las matemáticas pues de la ESO, pues las fracciones, las pequeñas, digamos, la geometría más básica, operaciones aritméticas fundamentales, pues la suma, la multiplicación, la división. Pues que los conceptos que maneja son sencillos. Son sencillos, digamos, todo el mundo los puede comprender. Otra cosa es que, bueno, si la división es muy larga, pues a uno pues, le pueda costar, a lo mejor, no cometer errores al hacer el cálculo. Que cuando se empiezan a juntar cosas, pues a las matemáticas se le puedan atragantar. Pero en el fondo, parece que la razón debe confiar en que las matemáticas son una cosa que se pueden aprender, que se puede aprender. Digamos que las diferentes ideas matemáticas se van presentando, pues eso, de manera clara, de manera distinta. Uno puede ir creyéndose las matemáticas. Uno puede ir teniendo un grado de certidumbre alto respecto a las matemáticas. Descartes dice que no solo nos ocurre que las matemáticas son mucho más fáciles de conocer que otras cosas del mundo. Por ejemplo, es más fácil saber hacer un plano de una casa y comprender pues, sus dimensiones geométricas, hacer cálculos de los metros cuadrados que tiene una casa, el volumen, los muebles que van a caber. Bueno, es mucho más fácil eso, digamos, que entrar en cuestiones más complejas sobre la vida de las personas que van a vivir en esa casa, ¿no? O, digamos, que, fijaros, ¿qué es más fácil de conocer? La superficie que tiene una pared que el color que tiene esa pared, ¿no? Pongámonos 3 personas, 4, 5, a calcular la superficie que tiene pues, la pared de un comedor. Y a todos le va a dar el mismo resultado. Yo qué sé. 10 metros cuadrados tiene una pared. Todo el mundo le va a dar los mismos resultados. Y si hay discrepancias serán pues, porque uno ha utilizado un instrumento de medida y el otro otra. Ahora bien, preguntémosles a esas 5 o 10 personas de qué color es la pared. Pues uno dirá que es un gris roto, el otro dirá que es un blanco hueso, el otro dirá que es blanco, el otro dirá que es... a saber. Por tanto, en ese contexto, digamos, tenemos que poner que Descartes diga que las matemáticas son de las cosas más fáciles de conocer. Y en este mismo sentido va a decir Descartes que esta otra idea innata que tenemos los seres humanos, aparte de las ideas matemáticas, que es la idea de Dios, ¿no? Que ya vimos en la meditación 3, que también es una idea innata, es incluso aún más fácil de conocer que las ideas matemáticas, ¿no? La idea de Dios es la idea más fácil de conocer. Digamos, es la que debería haber menos discrepancia entre los seres humanos, entre las distintas razones que analizaran, digamos, que pensaran esa idea de Dios. Pero bueno, digamos que la experiencia también nos enseña que eso no es así, que religiones hay, digamos, visiones de Dios hay muchísimas,
y que además frecuentemente son problemas de conflicto, conflicto armado, conflicto sangriento, ¿no? La historia da infinitas muestras de ello. Pero Descartes sigue diciendo que la idea más fácil de conocer, que tiene la razón, la idea que debería ser más claramente y distintamente compartida por todos, es la idea de Dios. Y que eso no lo podemos, reconocer porque tenemos imaginación. Es decir, porque añadimos, nuestra imaginación añade cosas a esa idea de Dios, que es simplemente la idea del ser sumamente perfecto, nada más que eso. Bueno, pues nuestra imaginación se empeña en añadir cosas, no puede evitar añadir cosas a esa idea de Dios. Y por eso, como la imaginación no es tan segura como la razón, pues uno le añade a esa idea unas imágenes, otro le añade otra, y de ahí arranca toda la discrepancia sobre la idea de Dios, y toda la confusión sobre la idea de Dios, y toda la incertidumbre, toda la duda respecto a la idea de Dios. En la meditación tercera, Descartes había dicho, por cierto, que, como aparentemente en contradicción consigo mismo, que las ideas son algo así como imágenes, ¿no? Nos damos cuenta aquí que digamos, detengamos un momento en esa afirmación. Bueno, parece que cuando la idea sea como una imagen, bueno, pues eso quiere decir que pues la idea del triángulo es algo así como la imagen que nos formamos del triángulo, que se forma la razón del triángulo. La idea de una bici es algo así como una especie de imagen esquemática de lo que es una bici. Pero bien, nos damos cuenta que Descartes está haciendo algo así como una metáfora. Está haciendo una metáfora para hacerse entender. En aquel caso, para distinguir lo que son las ideas de otros contenidos de la razón, como pueden ser las voluntades y los juicios. Bueno, no volveremos a ello. El caso es que lo que Descartes dice que la razón no, en el fondo, no comprende por imágenes, ¿no? Nosotros no podemos separar de la imagen pues el contenido sensible, pues la extensión, el color, la luminosidad. En cambio, la razón, como ya vimos, está a oscuras. Y si tiene algún tipo de luz, y si ve de alguna manera, pues lo hace con el ojo del pensamiento, con la luz del pensamiento, y eso no son más que metáforas para entendernos. ¿Qué sea esa visión, esa luz del pensamiento? Si no podemos, guiarnos por metáforas sensibles, pues eso habría que preguntárselo a Descartes, o lo podemos seguir pensando nosotros. Pero el caso es que, recordemos, la intención de Descartes es reducir, al menos en el plano epistemológico, en el plano cognoscitivo, la idea de Dios a una cosa desprovista de toda imagen. Simplemente a la idea, repitámoslo ad nauseam, del ser más perfecto en el que hay que pensar. Un ser que reúne en sí todas las perfecciones, incluida la existencia, ya lo hemos visto. Bueno, y ya que en la meditación quinta Descartes retoma sus reflexiones sobre la idea de Dios, va a retomar también, a este nivel de profundidad de las meditaciones, una idea que es clave en toda la arquitectura de las 6 meditaciones metafísicas, que es la siguiente. Dios, no solo para Descartes, es lo más fácil de conocer, ¿no? Aquella idea en la que podemos estar más segura, de la que podemos estar más segura, es decir, aquella verdad primera sobre la que podemos ir construyendo el resto de verdades, sino que además
es lo que es la garantía de verdad en en todo el resto de ideas que puede tener la razón. Es decir, en la meditación segunda, Descartes, después de haber puesto en duda todas sus opiniones, descubre que hay una opinión de la que no puede dudar en absoluto, que es la idea del yo. ¿No? Del yo, además, como una cosa que piensa, es decir, como una razón. Cuando el yo se pone a reflexionar sobre las ideas que tiene en sí, se da cuenta que todas ellas son, digamos, están en pie de igualdad, ¿no? Que lo mismo es la idea del unicornio que la idea del caballo, que la idea de una bicicleta, que la idea de un árbol, digamos, que no tienen en sí, digamos, no incluyen en sí una nota que las haga más o menos ciertas que las otras, pero en cambio se encuentra con una que es la idea de Dios, que tiene la peculiaridad que no tienen las demás y que ahora podemos expresar como que tiene en sí la propiedad de la existencia. Por tanto, la idea de Dios es más perfecta que que cualquier otra idea, entre otras cosas, porque la idea de Dios necesariamente incluye la idea de su existencia. Pero bueno, la idea de Dios, en la meditación tercera, a Descartes le hace convencerse, ¿no? Digamos, considerar esa idea, a Descartes le hace estar totalmente convencido no solo de la existencia de Dios, sino además de que, siendo ese ser totalmente perfecto, es el único creador posible, pues de el yo que medita, que es un yo imperfecto. Y bueno, en la meditación cuarta, Descartes se va a dar cuenta de que ese hecho, digamos, ese convencimiento en que el yo que piensa, el yo que es el mismo, es una creación de Dios, eso le hace convencerse de que, siendo así, su razón no le puede engañar, ¿no? La razón que guía las meditaciones no puede ser fraudulenta, no puede ser engañosa, precisamente porque ha sido creada por Dios, ¿no? Fijaros que las meditaciones tercera y cuarta, bucean un poco por, digamos, los más íntimos convencimientos de Descartes para mostrarle que Descartes tiene que, digamos, que en el fondo Descartes debe estar convencido de su razón, debe tener una buena confianza en su razón. ¿No? Descartes lo expresa diciendo que, bueno, que su razón ha sido creada por un ser, por algo, una realidad superior a él, y que por tanto no cabe pensar que esa razón haya sido puesta en él, pues, como una razón engañosa, como una razón fraudulenta. Por tanto, como Dios es la garantía de que la razón no engaña, de que la razón tiene una relación, digamos que la razón está hecha para la verdad, para descubrir verdades, pues podemos decir ahora, en la meditación quinta, que Dios es algo así como la garantía de la verdad de todas las ideas que puedan pasársele a uno por la cabeza. La única condición que tiene que tener una idea para que digamos, sea verdadera, para que podamos estar convencida de ella, el único requisito, el único criterio es que esa idea se nos presente con suficiente evidencia. Si una idea se nos presenta con suficiente evidencia, dirá Descartes, nuestra razón no puede hacer más que dejarse convencer por ella
porque es una razón que se está conduciendo de manera adecuada, y es una razón que ha puesto en nosotros, pues, nuestro creador, que es un ser infinitamente superior a nosotros. Bueno, ¿y cómo esta confianza en la razón, digamos, se expresa en la operación, digamos, habitual de la razón? O sea, cómo se expresa en sus operaciones habituales, digamos. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Bueno, imaginemos que en una clase, por ejemplo de matemáticas, se nos presenta la demostración del teorema de Pitágoras. Bueno, la profesora es muy buena, expone de manera muy clara las razones del teorema de Pitágoras, por tanto su demostración, ¿no? Y nosotros las vamos comprendiendo también de manera muy clara, de manera que cuando salimos de esa clase, o mientras dura esa clase, nosotros, digamos, el teorema de Pitágoras se nos aparece como algo evidente. Algo evidente. Por tanto, no nos queda otra que estar totalmente convencidos de la verdad del teorema de Pitágoras. Ahora bien, suena la campana, salimos de clase y al cabo de 3 horas o 3 días, quizás repasando nuestros apuntes, la demostración, vuelta a considerar, ya no nos parece tan clara, digamos que nosotros perdemos la certeza en el teorema de Pitágoras. Vamos, que el teorema de Pitágoras cada vez estamos menos convencidos de él, ¿no? Descartes lo que va a decir es decir, hemos pasado de una situación de total certidumbre en el teorema de Pitágoras, mientras se nos estaba exponiendo su demostración en la clase de matemáticas, a una situación, algún tiempo más tarde, de duda, totalmente de descrédito en esa demostración. Y Descartes lo que va a decir es: démonos cuenta de que así no podemos ir por la vida, así no podemos aprender nada. Y además no tiene sentido que tengamos esa duda en nuestra propia razón, ¿no? Nuestra razón merece un poquito más de confianza en ella. No ocurrió que en la clase de matemáticas las razones que se nos estaban dando, que presentaba la profesora de la asignatura para ese teorema, nos parecían evidentes y por tanto nos convencieron de la verdad del teorema de Pitágoras. Pues es lógico que unos días más tarde, cuando las razones esas no las tenemos ante nosotros, las razones de su demostración, es lógico que tengamos la tentación de dudar del teorema de Pitágoras. Pero si en su día, durante la clase de matemáticas, las razones del teorema de Pitágoras nos parecieron evidentes, por tanto nos convencieron del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras nos debe convencer ya para siempre. Es decir, si el teorema de Pitágoras fue evidente para nosotros alguna vez, eso ya es una adquisición nuestra. Por tanto, luego el teorema de Pitágoras simplemente ya lo tenemos que dar por bueno, usarlo cuando toque, pero su demostración no es necesaria en cada caso. ¿Por qué? Porque la razón que utilizamos para comprender el teorema de Pitágoras la primera vez y que hizo que este resultara evidente para nosotros, esa razón funciona perfectamente, es una facultad puesta en nosotros por el ser perfecto y por tanto las razones, la demostración del teorema de Pitágoras sigue siendo verdad aunque yo no piense en ella.
aunque yo no piense en ella, sigue siendo verdad. Aunque no esté sucediendo en mi cabeza, sigue siendo verdad y Dios es la garantía de que esto así sea. De alguna manera, Descartes lo que nos está diciendo es, si solo tuviéramos certeza en el yo y en sus pensamientos, pues todo el rato deberíamos estar reevaluando las razones que nos hacen estar seguros sobre tal o cual idea. Pero no hace falta que eso sea así, que no hace falta que hagamos eso, porque si una sola vez hemos analizado una cuestión, hemos analizado bien, nos ha parecido que las ideas sobre una determinada cuestión ya las teníamos formadas con total claridad y distinción, por tanto, eran evidentes. Debemos no solo convencernos de esas ideas, de la verdad, de lo que esas ideas refieren, sino además convencernos para siempre. Para siempre. Si no, pues todo el día estaremos cada día es como si volviéramos a nacer, cada día deberemos reconvencernos sobre las más mínimas verdades y así no hay manera de aprender. Y por supuesto, diría Descartes, así no hay manera de hacer ciencia. Por tanto, fijaros que en Descartes Dios es algo así como una especie de memoria de la realidad, de memoria del mundo.